Qué tal, gente? Ah, sí, bienvenidos a su canal favorito. Ando comiendo lechuga. Ando comiendo lechuga. Mm, Vamos a darle hoy. Vamos a continuar con las trepidantes aventuras de nuestra querida Lois. Vamos a bajar. Vamos a sacar un poquito más la luz. ¿Qué andamos viendo? Vamos a ver. Quiero hacer tanto más como para acá. Miren, por aquí no había probado esta perspectiva, creo. Me queda cómodo. Me queda cómodo esta situación. Esto lo acomodamos por acá. Creo que me escucho bien, a ver. Me escucho bien, perfecto. Vamos a ver tantito más para acá. A ver si sí. No creo que lo moví demasiado. Ah, no es cráneo. No, pero sí voy a tener que bajar tantito la cámara. Está un poquito molesta. Es que el problema es que se mete en mi rango de visión. Ahí está. Ahí debe estar bien. A ver si no va a enojar mucho. Todo bien, perfecto. Perfecto. Perfectísimo. Muy bien. Vamos a darle a la aventura. Nos quedamos aquí en el inicio de una misión principal. Esta fue principal obligatoria. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué onda? ¿Qué trae esta? Whatever the rebels did, it took down our shield. Ah, sí la mataron. But why was she here? I can access her last communication file, but I'll use my focus to scan the battlefield too. What about that crazy weapon the Zenith had? The world always seems quiet. It looked like she can make it come and go at will. But it's gone now. Yeah.
Well, go do Ah, your thing. I'll wait here. ok, vamos a ver el cadáver de este. No tiene nada interesante. ¿Verbena? ¿Se llama verbena o es una verbena ella? Ah, vamos a ver qué. Ah, mira. Destruyeron uno. The Spectre had instructions to assist recovery of the asset. Ah, I mira. wonder what this asset is. Era recobrar Lo interesante es que está muerto también. Algo hicieron estos cuates para matarlos. Y esto está cool, está bien. O sea, a menos que reviva. ¿Qué puede ser? Ah, mira, interesante. Un blaster. Nothing up for that? Vamos a llenar nuestro inventario de esto. ¿Qué más hay por acá? Ah, ¿qué es eso? Ni lo necesito, pero creo que hay prioridades, ¿no? Si no tenía ningún sentido hacer eso. Agarrar provisiones. Es que no sé qué más debo buscar. ¿Qué como cosas? ¿En serio? ¿Más para acá? No, ya no sé. Ok. No sé qué estoy buscando. Son obviamente bonitos que mató ella, no yo. Ella pudo solo con ellos. Quiero ver qué hermosaron. Campamentos. Looks like the rebels camped here for a while. Are they watching this area? Están como que vigilando esta zona, efectivamente. ¿Será acaso que le estuvieran esperando? Refill my pouch with these later. Ah, pero aquí no está el arma que explotó. ¿Les explotó en la cara? Ah, aquí está el arma que les explotó en la cara. And also I'm with a focus. Looks like he was sending data on the weapons somewhere else. Ok, le envió datos del arma a alguien más. Ah! Ah. Weapon's still hot. Sí, caliente. I need to know how it worked. But I'll have to check on it once it's cooled off. Alright. I think I have an idea what happened here. I better get back to Erend. Ya tenemos un poco de idea de qué pasó. Aquí vamos a hablar con Eren. ¿Qué onda? All right, she who sees the unseen. What did you find out? ¿Qué encontraste? This was a carefully planned attack. Fue un ataque I found planeado. camping gear up there. Lo estaban esperando, Rebels esta must have been staying monita. at this place for at least a few days. They were waiting for the Zeniths to show up. All so that they could test that weapon. Ah, The Zeniths have a personal shield that makes them invulnerable, but somehow the weapon got rid of it. The Oseram that was operating it was sending data on it somewhere else. It was probably just a prototype. ok, tienen un arma para romper ese I've escudo, no eso es muy tinkers bueno. to do that. I'll do a little trial run before breaking out the real thing. Well, I guess it's still a work in progress, if it blew up. She was searching for something she lost. Her drone had instructions to recover something called the asset.
El robot tenía algo Is that the recuperado. sub-function thing that you said could be here? The Luthia? Puede ser. Sure. Come on, let's go talk to Varl. En esencia dijo que estaban buscando algo llamado el Ascent. Un Ascent, que no sé qué es la traducción literal. Y dice, hoy no será su función que estamos buscando. Y dice, la verdad es que no tengo idea. Muy válida esa postura. Todo tranqui. That's a long way down. Something tunneled straight down into the mountain. Looks recent. Ah, se me hace que fue el robot. Whatever it was, it must have been powerful. That Zenith the rebels killed was looking for something called the asset. The I don't know what Asset. it is, but my guess is it's somewhere down there. All right, so we head down. Errand, stay here and stand watch. That Zenith isn't the only one of its kind. I don't want to be caught by surprise if the others show up. Contact us by focus if you see anything. Okay. If any trouble shows up, I'll call you. Y corre. Let's go. Le digo, cualquier otro Zen que aparezca, nos echas un grito. Pues vamos. Vamos a investigar las facilidades. There's some kind of old world ruin down here. You said the Zeniths have their own backup of Gaia, right? Yeah, from the proving lab. So maybe they were after How much of Aletheia. air? Found its hiding spot, so it sent the distress signal. Maybe. Puede ser. En esencia lo que dijo es que si tienen una copia de Gaia, capaz ellos también están buscando recuperarla. Cual tiene todo el sentido del mundo. Bueno, creo que sí entiendo por qué quieren una copia completa de Gaia. Entiendo que lo quieren porque primero quieren destruir este mundo. Y cuando esté destruido van a querer regenerarlo. Entonces con información de Gaia van a poder hacerlo. Más porque tiene información importante como es lo cultural y todo eso. Que justamente son las partes que no tiene que no son Looks like esenciales some para la kind of misión de data Gaia. center. I might be able to access the facility systems from that console. Si capaz tenemos acceso a esas al servicio de las facilidades. Más o menos lo que dice hoy. ¿Qué es esto? I've never seen a transmitter like this before. Looks like it's self-destructed. Sí, se ve muy de estos de los Zenith. Muy moderno. Ahora vamos a ver. Capaz si había tomado la copia de This was esto. a Far Zenith research lab. It looks like a lot of data was beamcast from here recently. From that device nearby. So Aletheia is gone? If it was ever here, then probably. Ok, Then parece why que are the los... Zeniths still searching for the asset? Let's keep looking around. Que al parecer Zenith, los Zenith habían sacado información de ahí. Pero que no están seguros si era la parte de la Gaia que estábamos buscando. So, exploring another Far Zenith ruin. At least this one doesn't seem to have Exactamente. giant killer machines. Or anything you can blow up. Perfecto. Obviamente iban a guardar vallas. Estamos explorando un rato. Pero... yo creo que no era por acá. Yo creo que era por acá el camino real. O sea, a mí lo que me gusta es como siempre explorar, explorar, explorar. Y con suerte encontramos cosas extra. Igual no se ve mucho aquí. No se ven muchas cosas, lo cual tiene sentido. Porque pues son unas instalaciones abandonadas de hace siglos. No es cierto, All milenios. this stuff. Wonder what they were doing here. ¿Qué estaban haciendo aquí? Well, knowing Far Zenith, probably discovering amazing things. Sí, probablemente habían descubierto cosas interesantes. Yeah, that sounds about right. Muy bien. Creo que no hay nada más aquí. Vamos a regresarnos. No sé por qué, creo que era algo que estaba arriba dando vueltas. Fue mi sensación nada más.
No. Ectogenic chambers. Like the ones I saw inside a Zero Dawn cradle facility. Ok. ¿No has What visto were they estos? for? ¿Para qué Remember eran? when I told you I was made, not born? Fue hecha en nacida. This is how. A machine that makes a person. That's Ah, incredible. son de clones. Yeah. Sí, cierto. This place keeps on going. We better check in that room. This place is huge. Some kind of storage room, maybe. Maybe the asset is in here somewhere. Puede It ser. is. Somehow the Zenith couldn't find it. Let's look around. Sí, por algo no lo encontraron ellos. So, how is Erend taking all of this? Really? ¿Cómo está tomando Eren todo esto? Gaia, the Zeniths, the Focus. It's a lot. But when I caught up to him in the Daunt and said you needed our help, he dropped everything and turned around. Well, he's loyal. That's for sure. No es solo por lealtad. Y tú lo sabes, Aloy. No, te dejan muy en claro como que Eren siente algo por ella, por la Aloy. Claro, en el momento que supo que necesitaba ayuda. Aparte que es rarísimo que Aloy pide ayuda. Y no me acuerdo cuál es la historia entre Eren y Aloy. Pero creo que... no sé por qué creí que había las de energía aquí. Ah, abrir esta puerta. Ah, no es para acá. Estoy yendo por otro lado. O sea, siento que sí es muy obvio. Pero aparte, no me acuerdo cuál es la historia entre ellos. Pero siento que sí hay una lealtad muy bonita. Hasta con ella de ella a él. O sea, es muy recíproco. Nada más que Aloy está muy metida en su show. Aparte es la protagonista, que sigo diciendo que es su superpoder. No es malo y no es... tal vez sí es crítica, pero no This'll be in my stash when I need it. no me desentona, no sé cómo explicarlo. Porque no quiero que suene como que no me gusta, o sea... Al contrario, el juego me está fascinando, ¿verdad? Vamos a ver qué hay por acá. Está gigante este lugar, ¿qué onda? ¿Será una otra Control copia de console. Hades? To access the storage units. Can it tell us if the asset is in one of them? Well, let's find out. A ver. 236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. 236? Wasn't there a number in the distress signal? No. You're right. I should check the log. ¿No era ese? ¿Por qué me hacen eso? Ay, odio esto. ¿Me van a hacer checar todo? ¿En serio? Era el 273, el 2 algo así. Son videos. No, necesito... Según yo era el 273, pero creo que es el 237. ¿O era esta? ¿Cuál es el número? Ah, 237, algo así era. 237. 236 containers in storage. Please enter the container number you'd like. Ahí está, 237, claro. No sé qué es eso, no sé quién nos envió esta información. Pero bueno. ¿Será otro clon? Probablemente otro clon. Ah, se me hace que se les escapó el clon de esta Elizabeth.
Es lo que estaban buscando. Claro, 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 claro. Uy, se pone bueno esto. Aloy. It's you. Skin's like ice. Está congelada. Must have cut this from her head. But why? Oh. Hello, Spit. Apologies, I don't know what else to call you. My name is Beta. I'm afraid I must be brief. I Sí, only have a Beta. few minutes before my keepers discover I'm missing, and I still need to remove this implant. I had hoped to find shelter with you, but if you're viewing this, I may be dead. No, tú estás Be muerta. careful when you take on Farsiness. They are ruthless, and they have Aletheia, Artemis, and Apollo now. Ellos tienen las otras At partes. least I don't have the Gaia kernel to merge them with. Oh, tiene su copia de Gaia. You must succeed, or this was all for nothing. Good luck, and goodbye. Pero no está muerta. She's still alive. Sí, claro. We need to get her Congelado. back. Sí, no, o sea. Shit, they can fly. Aloy. Aloy, can you hear me through this thing? What's going on, Aaron? Sí, ¿qué está pasando? Two of those spectral things just fell out of the sky. One of them is heading down towards you. The other one's waiting up here. We're coming up. Stay in cover until I get there. You got it. Demonios, ¿cómo Dios voy a irme de aquí? Get her to cover in that room. Whatever happens, she stays with us. Perfecto. Claro. I'll protect her. ¿Y ahora Should qué hago? prepare before the Spectre gets here. I can't let it get through to Varl and the clone. ¿Cómo diablos me preparo aquí? Voy a poner... Oh, sí es cierto, tengo trampas. A ver. Voy a poner una trampa aquí, no sé. O sea... Otra... Potamon. Es débil a la corrosión. Ok, ya les puedo hacer daño. Me parece justo. Ugly one, aren't you? Espérate, espérate, espérate. Ay, güey. I should scan that thing. See if it has any weak spots. Sí tienen como debilidades, pero... ¡Ouch! Pero creo que soy más débil yo. That thing's quick. Lo que me resalta... Ok, vamos a usar... No, vamos a usar de estas. Es necesario. ¡Ouch! Son muy buenas estas. El problema es que no tengo como que muchas... Perfecto. Necesito que armas de estas también. Perfecto. Necesito ir por esas armas. Ouch. Ok, no tengo cómo curarme. Si supiera por dónde va. ¡Ay! ¿Quién me atacó? Necesito usar pociones. No es mala idea. Necesito pociones, 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 pociones. Échate una de estas. I'm in the fight. Ok, vamos a usar una de estas. En esencia necesito muchas de estas. ¿Dónde está?
Ah, pues déjamelo marcado, a ver si le podemos dar a eso. Sí, estaría bien hacer muchas más. Ya no tengo manera de hacer estas, ok. Estamos parcialmente muertos, probablemente. Ah, falta que ahorita mi escasez de... Aguas, 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 aguas. Ah, no sé por qué no vi que era una zona de héroe. Listo, darles las armas, como fastidian. Ok. Espérame, espérame. Uy, sí le di. Puedo hacer de estas, perfecto. Uy, espérate, ve, 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 ve. Y necesito poner una de estas, no estaría mal. No tengo estas. Ah, estas no me sirven tanto, pero bueno. Ay. Échate una poción. Muy bien. Ay, güey, ¿qué me dio eso? Perfecto. Ay, muérete, porfa. Uy, espérate, espérate. Tómate la poción. Prefiero perder la poción que me alcance a matar. Ah, te vas a morir. Ay, espérate. Ay, no se moría. Ay, güey. There. Are you okay, Aloy? Apenas. Yeah, I'm heading up top. Stay down here with the clone for now. Got it. I'll follow once the coast is clear. Estuvo bien pesado este cuate, ¿eh? Está bueno como jefe. Está cool, estuvo cool, estuvo cool. Vámonos por aquí. Vámonos por acá. Gotta get back up top and deal with that other Spectre. I just hope Aaron stays in cover. Supongo que puedo irme por acá. No, por aquí me acabo de subir. No, debo irme por otro lado, ¿no? Estoy bien perdido. Qué desesperación. No, bajé por acá, creo. Ya no sé por dónde ir. Vamos a darle aquí para adelante y a ver hasta dónde nos saca esto. Lo que no sé es por qué diablos. Debe haber una manera de tener el uso de las pociones. Aquí son súper poderosas, están súper rotas. Cuesta mucho usarlas. Pero debería haber una manera de poder detener el efecto. No, no me deja usar, no me deja quitarla. No estuvo tan mal. Honestamente esto es lo mejor que tenía en mi repertorio. Aloy! Ew. Aaron! And the Spectre's dug its heels in. It's got me pinned down. Hang tight. I'm almost there. Just hurry. Voy volando, voy volando. Y si nos están esperando. Ok. Espero no matar al Erend. Sería muy triste. Sound good. I gotta get to Aaron. Perfecto. Vamos. Aaron, I'm here. Watch out! That thing's shooting down the center. Stay put. I'll see what I can do. The second you need me, I'm there. Spectre's not budging from that spot. I might be able to sneak up on it if I stay out of its line of fire. Ok.
No soy yo. A heavy weapon. That can help. Sí, esperemos que sí. Una arma bastante pesada. Ok. Supongo que vamos a atacarlo por esto por atrás. No sé para qué sirve eso, pero ahorita se va a romper. Ah, demonios. Ay, espérate, era broma. Por ejemplo, vamos bien, vamos bien, vamos bien. No sé por qué, por ejemplo, pero supongo que voy bien. Uy, espérate. Ok. Quiero darle esa parte marcada. Uy, güey. Perfecto. Necesito agarrar algo de pociones. Justamente por eso. Uy, espérate. Porque la verdad es que sí me va a matar a dos golpes. ¡Ay! ¿Qué pasó? Ok. Ok. Ouch. ¿Sí estaría bien algo ayuda? Ouch. Ok, perfecto. Uy, espérate. Con esas la hago. Perfecto. Ahora necesito hacer de estas. Ouch. Ya casi se muere, ya casi se muere. Ay, espérame. Volándole esa parte ganó. Ok, no creo que pueda volarle mucho eso. Vamos a hacerle de estas. Perfecto. Ay, güey. Ajá. No trae el vato. ¿Tienes que darle en serio al escudo? Ay, güey. Ahí está. Ay, qué pesado. Qué pesado este vato. Son muy duros. Se parecen a los de Prey. Aloy, she's... Sí. Look, I swear I'm not drunk, but right now I'm seeing double. Long story, Sí, but it'll have to wait. She needs a healer, but we need to get her back to the base immediately. efectivamente. Yeah. Well, what are we waiting for then? ¿Para qué esperar You two justamente? go on ahead. I need to take another look at that weapon. ¿Cómo diablos van a bajar? Van a guardarla. Que la envuelvan como en Death Stranding. If I can figure out how that thing works, maybe the Zeniths won't be so invincible after all. Pues los acabamos de destruir a dos. Supongo que eso es bueno. Ah, sí, seguimos viendo por el arma esta. Ya no me dejaron recoger pedazos de los otros monitos, ¿verdad? Un conejo. Sí, no lo veo. Espérenme, ¿qué cositas quiero recogerlas? Ah, mira, bastantes cosas. Estamos en crisis, no tengo nada. Perfecto. Ah, no, sí tengo un chorro de estas. Qué caray. ¿Qué onda, Nicolás Sánchez? Claro, claro te las enseño.
Vamos a ver, ¿qué tenemos? No tengo muchas, de hecho tengo casi... No me he metido a comprar armas, pero mira, tengo estas. Esta es nueva, que no sé por qué no la equipé, pero está bien cool. Tengo dos nuevas, de fuego y esta. Esta me interesaba más que nada por lo eléctrico, más que por el fuego, pero estas son mis armas. De hecho no les he puesto ni siquiera nada. Y está muy buena esta. Debería equipar esta, de hecho. Sí, debería equipar esta. Está mucho mejor que la otra que tengo. Pero estas son mis armas. Si quieres te muestro una especial. Pues ahí le echamos al fuego. Es lo que tengo. Ajá, perfecto. No tengo muchas más. Muy bien, muy bien. Ahora sí vamos a poder revisar esto. No. ¿Se desintegró en serio? Damn it. Creo que lo importante era la esferita. It's better than nothing. Uy, ¿crashó el juego? No, está cargando. Pero no me dejaron agarrar recompensas del monito que maté. Ah, mira. Puedo desbloquear milicombos. Al parecer voy a tener que hacer misiones de esas. Tun, tun, turun, tun, 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 tun. Tiempos de carga. Amados tiempos de carga. Nunca se vayan. Muy bien. No, no vamos tan mal. I need to get the weapon fragment to Gaia to analyze. Ah, me If rezó we can directo acá. replicate it, maybe we'll have a way to defeat the Zeniths. I should check on the clone too. Varl, where's our guest? We're in the maintenance corridor below the control room. Hay mucha gente con quien hablar. Focus acting up again. Vamos a echar. Haces buen contenido. Te voy a seguir. Muchísimas gracias, Nicolás Sánchez. Gracias por el subscribe. Usually works if I just Qué bueno que te ha click gustado this way. mi contenido. Vamos a hablar con Eren. Erend? You okay? ¿Estás bien, güey? Oh, yeah, yeah. I mean, why wouldn't I be? Sí, estaba bien. ¿Por qué no podría estarlo? Now. But Porque there's viste two dos of de you mí now. ahora. Hay dos de ti ahora. At least you seem to be handling it okay. I Otra wouldn't vez. say that exactly, but I'm trying. Estoy intentando. Ok. ¿Cómo vas? I see Varl gave you a focus. Well, Veo don't que Bart look tiene un as, you know, focus. fashionable on me, but by the Forge, the things I've been able to see. Granted, a lot of them are bad, you know, the old world ending and such. I'm still trying to wrap my head around most of it, but I never really Se understood. está acostumbrando a las how you visiones ever que les da el find este my cosa. sister back in the Sundom. And now I do, sort of. It makes me feel like I could be useful, you know. Sí, claro, se siente útil. Yeah. Nice. Ay, espérense. Den un segundazo. Ahí está. Cayó mi celular. Ok. ¿Cómo vas? What you reading next? ¿Qué va a salir I saw ahora? Gaia added something to the archives about metal rods being used to harness lightning during Ok. storms. Aló, Galenteri, That venía al reminded me stream. of a cousin. Pasa lo aburrido. Thought he could trap lightning if he covered himself in Stormbird plates. Went up the tallest mountain in the claim to prove it. It ended like a lot of Oseram things do. With a spark. Me perdí un poquito en ese diálogo. ¿Qué pasó? Pues nada, se puso buenísimo. La mejor misión del juego, yo creo. Es algo que no se puede explicar What con are you palabras. working on with your focus? ¿En qué has trabajado con el Focus? Figuring out how to read stuff on this thing. Those two lovebirds over there have been giving me a hand. Esos To dos be honest, all the little symbols. pajaritos enamorados me están ayudando. But I'll get up to speed. I promise. Los símbolos le dan jaqueca, pero va aprendiendo rápido. No, mira, lo que pasó fue que llegamos y efectivamente la morra esa estaba muerta. Y la arma con la que le quitaron el escudo todavía no saben qué era. Entonces, pues la verdad es que dicen, pues intenta tocar el arma, pero está muy caliente. Entonces se dan cuenta que la cosa esta abrió como un túnel en la montaña. Y se meten en la montaña y encuentran otras instalaciones. Y en esas instalaciones exploran y ven que es una instalación de clones.
y llegan a donde está la instalación de los clones y ven que la que los mandó a buscar fue la clon de Aloy, la otra clon de Elizabeth, que es la que les mandó la señal de ayuda, y le robó a los Zenith su copia de Gaia, de la inteligencia artificial. Entonces, cuando están en ese show, cuando de repente los atacan los robots asesinos y tenemos que destruir un par de esos robots y ya, no tiene más ciencia. Pero está interesante porque tenemos la segunda copia de Gaia y dice que Yeah, I'm not tienen gonna ellos lie. ya When otras Varl 3 first partes told me de those Gaia. bastards come from the stars, I thought he'd eaten Las también la trees están with buscando. berries. Yeah, but I've gotten used to seeing impossible things, thanks to you. I just wish they weren't always trying to kill us. Esperando que no. Hace poco, pero la clon, la que había salido hace poco, sí, esa clon, no hay otra. Pues esa clon es el acceso de los Zenith a toda la información. Acuérdate que la ventaja de Aloy es que es la protagonista, entonces tienen ellos su propio protagonista, la tenían. How are you settling in? ¿Cómo Varl's been estás? helping me get the lay of the land when he's not getting all tongue-tied. I don't know who makes him more nervous, that Gaia lady or our new Utaru friend. Well, what about the Vanguard? Aren't you supposed to be back east, ordering them around? I sent some of them back to Meridian with a message. I doubt Avad will mind me sticking around to help the savior of Meridian. No pierdes oportunidad de ayudar a la salvadora de Meridian. Me pone un poquito So, nervioso la nueva you've met compañera our new Lutaro. Tanakh friend. ¿Te parece nuestro amigo Tenak? Quiet. Se ve tranquilo. Thought his people were supposed to be bloodthirsty maniacs. Dice, él esperaba que fuera un Shouldn't maníaco believe asesino. everything you hear. Yeah. Well, I guess if you trust him. No sabemos. No he ido a hablar con ella. Te estaba esperando, justamente. Did you speak with Beta at all? Beta es el nombre de Wait esta. until we brought her here. And when she did, I thought it'd be better if Zoe and Varl took Yo creo care que of sí es buena. Porque justamente les robó esa copia a ellos. La estaban buscando. So Talana came by the base? Yeah, more like rushed through. I was hoping she'd stay for a drink at least. Ah, Tanak es la morra que vimos al principio en su misión secundaria. Perfecto. Vámonos. I have to get going. Hay que seguir. No causes muchos problemas. Es lo que hay que averiguar. Pero yo creo que es buena. Vamos a agarrar nuevos recursos. Aloy, there are more supplies in the chest. Oye, dan un chorro de cosas. ¿Qué onda? Aloy, you're back. Sí, estoy de regreso. I'm just checking up on how Estoy viendo cómo está todo. You mean after meeting someone who looks exactly like you, but isn't you, down in the basement? Ignorando que está bien Guess exactamente this igual que tú. must be even stranger for you than it is for us, huh? Debe ser más extraño para ti que para nosotros. Un poquito. Varl said she may be able to help us in our mission, though. Dice que ahora que nos puede ayudar en la misión. Dice tal vez. ¿Cómo What vas? have you been up to? I've been studying Gaia's seedlings, the subfunctions. Estudiando las subfunciones de I wanted Gaia. to understand why one of them would do what they did to Fa. Se Imagine my intentó entender qué surprise le when I pasó a looked Fa. into this Hephaestus and found out it helped create all machines, our land gods included. In a way, the Utaru owe Hephaestus our whole way of life. Sí, se da cuenta que Hephaestus es todo lo que los Utaru veneraban, que eran los animales y todo eso. Dice, ahora entiendo un poquito más esta cosa. ¿Le conociste, Varl Beta? mentioned she was hurt. I thought I'd offer her an extract to soothe the pain. That was kind of you. I just Estaba hope she ayudando a doesn't Beta. plan on staying burrowed down there like that. Sí, She esperemos looks que like nos she's quede así. barely seen the light of day as it is. ¿Tu Learned entrenamiento? anything interesting lately? There's been much to read up on now that Ether has been reunited with Gaia. It's hard to imagine that machines like stormbirds once helped heal the skies. Sí, es I used to be impresionante. terrified of them as a child. Thunder still brings chills to my skin. But everything Gaia creates has a purpose, no? Yeah. And if we can get Hephaestus back, she can get those stormbirds in line. Sí, claro, lo que decía es que le sorprende que muchas cosas que le daban miedo de chica sean parte de todo esto, dice. Pero bueno, Gaia creó todo por todos. ¿Qué nos falta por checar esto? Vamos a checar el que nos falta. So, how does a tribe like the Utaru manage to maintain warriors like... By Es que no me holding interesa within tanto el our lore de faith las and tribus, no defense, sé por but qué. in the end, the Utaru, in exchange, a veteran. This custom was abandoned a few years after the derangement, but
some veterans still remain. Está hablando de los intercambios que hacían. Ellos les daban comida y ellos les daban peleadores. Pero bueno, eso creo que no se ha visto nunca en la historia. I've been meaning to ask, what's the deal with you and the chorus? ¿Cuál es tu...? You didn't seem to be on the best of terms. Parece que no tenemos los mejores términos. The one Utaru who insists on publicly defying them. Twice. Ok, siempre estuvo declarando la guerra, retando a los del coro. They did more than just attack our villages. They burned our fields, took our people as slaves, and murdered those who were too weak to make the trip back to Meridian. To be sacrificed in the sun ring. Los sacrificaron en el aro del sol. As waves of refugees swarmed into Plainsong. The chorus was divided in how to face the invaders. Some saw sense in raising arms, others believed the dishes would keep us safe. And while they bickered... Ok. Ay Dios, hay demasiado. Vámonos. I need to get going. Vamos a seguir avanzando. May the land bloom in your steps. Que la tierra florezca a tus pasos, algo así. ¿Qué más hay por acá? No hay más gente. Esta es mi morada. Hay más diálogos con ella, pero son del mismo tema. Acá. Holograms. Gaia, I thought you said the data here was lost. Ah, sí. I was able to repurpose the equipment to store the data you have acquired in your travels. Ah, eso es como recuperado. Ok. Supongo que está cool. Y ya hablamos con Erens. Aquí no hay mucho más. Las regaderas. Me recuerda un poco estas instalaciones a... Looks like some of the holograms are working now. I have repurposed the displays to track Regala's activity in the region. Ok. Sí, bastante útil. I hope I'm not interrupting. Espero que no esté interrumpiendo. But I must ask, the woman Varlin Aaron brought in, she's related to Sí, you? se parece a mí. Me recuerda a la Basta de Mass Effect. Bueno, She's que no es more nada más a una copy. nave. Es una copia. Good. If she's anything like you, we've just gained reinforcements. Sí, de hecho. Maybe. Si es muy bueno, nos van a servir mucho los refuerzos. ¿Cómo vas con tu You said you entrenamiento? were training with the Focus? That's right. I've ¿Cómo vas con el Focus? watching holograms of your first fight with the Zenith Spectres. Ah, ¿qué tal? Me They refiero, are ¿no? faster and more agile than any machines I've Pero faced before. estoy aquí, ¿no? Estoy How aquí. many do the Zeniths have? I'm No not tenemos sure. idea. Pero son muchos. Probably a lot. I would not wish to face them en masse. Ojalá y I'm with you no. there. Getting ether out of the grove made for quite a spectacle. One that showed the entire tribe that Hikaru's mission for peace is the correct path, for it is now blessed by the Ten themselves. Con I heard my Paint. friend Talana came by the base. Did you get a chance to meet her? Briefly. A bold woman going into Tanakh territory with that Karja armor of hers. She'll be lucky if my people don't shoot her on sight. Eso es Well, cierto. be careful. She's just looking for someone who might need her help. Whoever it is, they better be worth dying for. Sí, claro. Dice, esa You had a hay que chance tener to cuidado con speak with ella. Varl? ¿Hablaste con Bard? Briefly. He fought well against Regala's troops at Barren Light. Uh-huh. Are all Nora as skilled as the two of you? I'm not exactly one of them. But anyway, the Nora can hold their own. They managed to push the Karja from their lands. I Sí, thought claro. my tribe was the only one to have done that. Se está diciendo que Impressive. los Nora fueron también... Está alabando la habilidad de los Nora. Y dice, sí, al Chile somos muy buenos. Los Tenak, Chief Hikaru, vamos a What ver. did Chief Hikaru say? You spilled. There was Well, indeed. Ajá. when we were at the bulwark, the wings of... What does it mean? Sí, el lore de las... No me interesa For tanto us, el lore. and it is why many times Pero the no me gusta field- tener signos de admiración en los diálogos. Perdón, perdón. Pero I bien, need to go. vámonos. On your way then. Perfecto. ¿Con quién más me falta hablar? Pues faltaría hablar con Barl, ¿no? Este es mi cuarto, que ya estábamos aquí. Pues saben que yo creo que va a valer la pena terminar de hablar con esta
con lo que nos falta, si nos lo saltemos. Es que no sé por qué. I was Y siento que es lo más interesante. I couldn't have been easy. Seeing your people suffer while the Karja and I come from a small village. My grandmother used to say there was no seed that wouldn't. I moved to the dishes when I decided to apprentice. When the Red Raids began, but the injured kept pouring into. One day, I woke up to hear a Karja raiding party. I rushed there, the smell of burning. I'm sorry, Zoe. I made it a point to demand that I was denied. Estaba hablando de, es que al parecer los... Ay, You güey. said you set out to fight the I did. News of my... Before I knew, we knew we could, but we also knew we ambushed, sabotaged their Sounds like you were forced to be enough that the Tenakth took. When the clans began to push the... We chased the enemy all the... Está hablando de cómo ella... ¿Hay más? Ay, güey, You ¿cuántos said hay? you were at Barren Lights when the Tenakth marshals climbed the... Then attacked from the other. Before we knew it, the gates were... What happened when all the dust and blood settled? Our enemies defeated. Well, I went back to Plainsong. It didn't feel like I'd truly... Is that when you became a... I thought soothing, then you came along. I could either... I'm glad you chose... Está hablando... Ella en general es rara porque es una guerrera del esto de los Utaro. Que son los que son más, más pacíficos. Son los granjeros que les dicen. Entonces... Ella está contando que los Karga fueron los que atacaron, los Karja, que eran los de la tribu que está defendiendo a Lloyd, por así decirlo. Los atacaron a ellos. O sea, entonces esa invasión fue la que lo obligó a convertirse, esa sed de venganza, la llevó a convertirse como en generala. Y entiendo que empezó a atacar y todo el show, algo así. Aloy, ¿Qué onda? glad you made it back okay. Sí, creo que andamos. She panicked after waking up and stumbled down here. I thought it best to wait for you. Sí, claro. Talk to her. La mejor manera de evitar que alguien entre en pánico es encerrarla. Hello? Hola. Boli boli. It's Beta, right? My name's Aloy. ¿Estás bien, güey? Is it your injury? Simulacrum withdrawal syndrome. I don't understand. Sí, no entiendo lo que Sudden dicen. removal of a neurologically integrated data device. The brain, especially the cerebellum, goes into a kind of sensory Ah, freeze. como se quitó ese sensor, tiene efectos secundarios. Unreal. Distant. Is there anything that can help? ¿Algo en lo que te puede ayudar? Focus to spare. It's primitive, but I can make it work. Un focus. Y si tienes un focus, también fea tu tecnología, pero es lo mejor que tengo. Booting up. Adicta a la tecnología. So, Aloy, I suppose you want information. About you and the Zeniths? Yeah. Why are they here? What do they want? Tranquila, tranquila, tranquila. But let's start at the beginning. I'm ¿Estás guessing bien? They faked the destruction of their ship 1,000 years ago? That seems consistent with their behavior. They wouldn't want to be followed. So far as Si no quieren ser perseguidos. world after all. Yes, for a few hundred years, but it didn't last. Some sort of natural disaster rendered it uninhabitable. Okay, so the descendants of Far Zenith escaped a dying planet. Escaparon del and planeta they los claim Zeniths. Earth for themselves? Ahora Not quieren their reclamar la... descendants. What? Not No son their descendientes. descendants. It's them. The same Son ones who left ellos. Earth 1,000 years ago. Son You los didn't know? mismos. How can they still be alive? They ¿Cómo don't pueden even seguir know. vivos? What did they do to themselves? ¿Qué les It's hicieron a sí combination of mismos? pharmaceutical, cellular treatments, and technological implants. And you? Does that mean that O sea, you're- son... I'm not like them. I was made. On the way to Earth. On the ship. Ah, ya fue I hecha spent como years ella. studying in my training interface. All so that I could serve my function. access and control of the terraforming system? But why? What do the Zeniths want with it? When I discovered the Zero Dawn system had disseminated into its subcomponents, I thought my purpose was to fix it. But I don't think the Zeniths want that at all. I think they want to wipe Earth clean and start over. Sí, claro, quieren limpiar la Tierra y volver a... Ok, si entendimos qué pasó. En esencia lo que le está diciendo es que los Zenith, esos robots, esos cuates, no son descendientes, son ellos mismos, que sean con farmacéuticos y todo. Entonces dice esta beta, es que yo fui creada
para justamente llevar entrenamiento por años para restablecer a Gaia. Y dice, estoy creyendo que no quieren restablecer a Gaia, que no quieren restablecer a Gaia, lo que quieren es justamente volver a limpiar la Tierra para crearla desde cero. So the Zeniths want to exterminate life on Earth. Entonces los Zenith quieren exterminar. That's what Gaia Ajá, and I concluded too. But why? exactamente. Why kill everyone just to take over? Quieren destruir la Tierra y tomarlo para ellos. I saw how they butchered the tribal people we encountered. They didn't seem to care about a rejuvenated Earth, so I concluded that they must want a hard reboot of the system. Then they can redesign it to be exactly what they want. Quieren rediseñar la Tierra justamente como ellos quieren. Extinguirlo por su confort, exactamente. Well, without their Gaia kernel, they'll have a hard time doing that. Ok. The Zeniths needed Elizabeth's gene print to access Zero Dawn facilities. So they made you. Trained you. And you went along with it? They told me I was born to interface with the Zero Dawn system. Claro, es una herramienta para ellos. When we reached Earth, I pieced together what must have happened to Gaia and her subordinate functions. That's when I started to realize I wasn't meant to fix Gaia. That they must have made me so I could do what their remote extinction signal failed to do. Reboot Earth. Sí, exactamente. Como en Cyberpunk, se modificaron y se volvieron inmortales. O sea, son los mismos desde ese tiempo. So you know about the extinction signal? It was speculation, but the only logical conclusion why Gaia suddenly self-destructed after operating efficiently for centuries. Gaia would have only undertaken such a desperate course of action if it had detected a threat to life on Earth that was more dangerous than ceasing function altogether. I should have realized that she would also order the recreation of Elizabeth Sobek to rebuild her. Yeah, well... Ok. Surprise. Sí, claro. O sea, al parecer esa señal que mandó, que tenía Gaia de autodestruirse fue rara. Pero ella dice, no esperaba de que se autodestruyera y que mandara a un clon de Elizabeth justamente a reconstruir a Gaia. Gaia me parece sospechosamente inteligente. So we're dealing with the same Far Zenith people who once lived on Earth. What else do you know about them? ¿Qué más sabes de They ellos? were some of the most affluent and powerful people on Earth. They controlled almost every major resource, every industry. Sí, eran los Gerard multimillonarios. commands them. He's the one who decided to set up a base. The others, Eric, Tilda, Verbena, Verbena fue la que they se murió. resent his authority over them, but in the end, they always do what he says. Eric. He's the one I fought back in the Hades Proving Lab. Sí, claro. Eric fue el mero mero malo. Hurting people. Yeah. Disfruta lastimar gente, efectivamente. You mentioned the Zenith set up a base here on Earth. ¿Dónde está su Where base? is it? En una nave, me imagino. I think. ¿En Whenever la I costa? had to go on missions, I was transported inside of a Spectre drone. I couldn't see anything outside. Sí, claro. La mandaban como capsulita. They were discussing setting up a perimeter energy shield to repel the local fauna. I'm certain they have other security measures. Spectre patrols, machine lures. Sí, claro, obviamente mandaban máquinas para matar a todos. What's inside the base? Launch facilities so they can shuttle back and forth to their ship in orbit, plus infrastructure to gather materials and fabricate anything they need. Are there more Zeniths than the ones you met? I'm not sure. I suppose there must be more of them in the base or back on the ship. For all I know, there could be more of them out in space, other survivors of the colony. Sí, claro. No está segura de cuántos son. You said the Zenith's colony in the Sirius system was destroyed. What happened? All I was ever told was that a natural disaster forced them to leave Sirius. I've speculated that it was an extrasolar object or a cataclysmic seismic event. Ok, algo sí destruyó una colonia de los Zenith. Abnormally violent coronal mass ejection from Sirius A. The Zeniths never told you any details. They said the only thing that mattered was that they survived. First Earth, 1,000 years ago, and then Sirius. Sí, al parecer tenía una colonia en Sirius. Y esa colonia fue destruida por causas naturales, supuestamente. ¿Cómo escapaste? Before the Hades Proving Lab, I never thought I'd get away from them. Even if I were to run, I'd never survive on my own in the wilds. Then I saw you. And I thought that maybe you could help me. Sí, So claro. when the Zeniths pinpointed Eleuthea's location in the biomedical research facility, I saw an opportunity. Ok. You said you saw an opportunity to escape when you went to capture Eleuthia. What did you do, exactly?
Whenever I was taken Chisme, out on a chisme, mission ¿cómo le to hiciste? recover a subordinate function, only one of the Zeniths would go with me. The one the rebels killed, outside the facility. Claro. Bane is dead? How did they bypass her shield? ¿Cómo pasaron su escudo? Eso es lo que estamos You averiguando. were talking about your escape? Well, when it was time to use the Zenith's transmitter to send Eleuthia back to base, I also sent the encrypted transmission. Then I distracted Verbena long enough to seal myself in the ectogenic chamber, altering the facility's log so it appeared that there were only 236 containers. And the Gaia root kernel? I told them I could capture Eleuthia faster if I had it with me, and they believed me. Well done. Lo hizo muy bien. Es igual de inteligente que Aloy, obviamente. Obviamente. You said you were born on the way to Earth. Necesita el camino de la Tierra. Artificial womb, I'm guessing? The Zeniths had an ectogenic chamber aboard the ship. An updated version of the one you found me in. They must have used a stored sample of Elizabeth's DNA. Sí, I claro. doubt Elizabeth would have let them take her DNA. Do you know how they got it? That wasn't part of the archive I was allowed to access. Sí, claro, no tiene acceso a cómo diablos You consiguieron said you la spent ADN de years ella. studying in a training interface. Was this archive you mentioned part of that? But only the parts I was permitted to access. Sí, claro. Aristotle and Aspasia, the avatars of the archive, would assign me Aristóteles, learning okay. modules and evaluate my progress. Wait, those names. They were designed to be the virtual guides for the Apollo database. Before Ted Faro purged it. The Zeniths have a copy. So Okay. it still exists. And you got to learn from it. Only what was deemed pertinent to the mission. If I requested information outside of my parameters, my tutors would deny it. To have all that knowledge just out of reach. Sí, claro. Frustrating. O sea, tiene un chorro de información a su alcance. O tenía para su entrenamiento. Muy bien, vámonos. All right, I think that's enough for now. Ya te dejaré Wanna tranquila. come upstairs or So how long? You know, your plan. How Sí, long que before Gaius fabricated a machine army to defeat the Zeniths? how did you know? Optimal strategy, so? Well, I still have to get 2 more subordinate functions before Guy is powerful enough to absorb Hephaestus. What? You don't have Hephaestus already? Claro que Still no. figuring out how to capture it. It's not confined to a single location. Of course not. I Tranquila. don't know who the Zeniths really are. You were supposed to be further along by now. Coming here was a mistake. They're gonna find me. They're gonna find this place and take me back. This was all for nothing. They're not going to find us. Es ansiedad, Guy is ¿eh? using Minerva to mask our location. What difference does it make? You're too far behind. We're never going to beat them. Everything. Everyone. They're gonna die. Hey. Calm down. Sí, claro, están demasiado por delante de los Zenith. So is there anything you can do to help? I have certain knowledge sets. And given your state of progress, expertise you probably lack. Geoengineering, of course. Computer science, physics, biology, chemistry. Sí, claro, se ve todo usar todo eso. See if you can do something with that. Talk to Gaia. Habla con Gaia, la que está al cargo aquí. Y si te pones otra vez histérica, te cacheteo. Para que se calme. How'd it go? Her injury's not that bad, but I think she regrets coming here. Feeling might be mutual. I'll come back later and talk to her. See if I can learn anything. Sí, con calma. Si Aloy apenas le entendió, que es la más como brillante de Should todos. get the weapon fragment to Gaia. Y vamos a ver qué onda con Gaia. O sea, ni ella sabe cómo diablos pasamos el escudo de los Zenith. Está interesante. Muy interesante. Vamos con Gaia. Va a estar bueno el chisme igual con ella. Open the door, please. Muy bien. Welcome back. Gracias. Aloy, I see we have a new guest. So now we know the origin of the transmission. Tienes un nuevo invitado, un nuevo huésped. I also recovered this. Y también recupera esto, que no sé qué diablos The es. weapon it was part of somehow stripped a Zenith of its shield. Fue lo que de parte que destruyó el escudo de los Zenith. If we can recreate the weapon and improve it,
Maybe we'll gain the upper hand on the Zeniths. A moment. I will scan it. Ajá, ándale. La estrella de la muerte. By combining the results with data from your focus, I can infer that the weapon was highly advanced, comparable to Zenith technology. But not how it worked. Did the explosion corrupt the data? It was only a catalyst. The moment the weapon malfunctioned, it appears a command executed to purge all data within its core. Ok. Ostensibly, this was to prevent the weapon's secrets from falling into enemy hands. Exactamente. Whoever designed this weapon knew how to cover their tracks. Silence. Based on your data on him, that is my conclusion as well. Ok, al parecer nuestro cuate, el que nos mandó el mensaje al principio, fue el que nos puso... Está ayudando con esa trampa. Pero también tiene el mismo objetivo, él lo dijo. Along with Artemis and Apollo. That is unfortunate. However, our original plan remains unchanged. Sí, claro, pues tenemos de otra. Remaining subordinate functions should increase my heuristic processing density enough to absorb Hephaestus. Right. One problem at a time. Un problema a la vez. Well, I guess I better get back out there. I wish you luck on your search. Espero que tengas suerte en tu búsqueda. Gracias. Ah, pues bueno. So I guess we won't be making use of Cylon's weapon. Perfecto. And now there is another clone of Elizabeth here with us. Perfecto. But I can't let it distract me. I still have 2 more subfunctions. Nivel 26, sí, claro. Ya vamos a ir con las misioncitas. Perfecto. Vamos a hablar con ella. I'm back, Gaia. Hello, Aloy. ¿Qué vamos a platicar con ella? So, ¿Cómo está Beta? Beta's here to stay. I gave her a focus. Le Told di her un to talk to focus. you to see if she can help. She's not what I expected. ¿Qué esperabas? What were you expecting? I don't know. Someone more helpful, I guess. Va a ser muy útil, pero ten la paciencia. Less pessimistic. It is true, she overestimated our progress. However, it is also worth noting that her confidence in your abilities emboldened her to escape the Zeniths. I guess so. Give her time. She may yet come around. Sí, que tenga paciencia con Beta. Piensa en nuestros compañeritos. What's Apollo doing? I have detected that the loss of his arm still deeply pains him. Sí, claro, lo de primero perder su brazo. To remedy this, I have discussed a potential solution with him. ¿Está bien una solución para eso? He will want to fill you in on the details. A solution? I'll check in with him when I can then. ¿Qué hubo? ¿Una solución? ¿Le va a poner un brazo robótico? ¿Le van a decir a Anakin Skywalker o qué? Zoe has been studying the morphology of her land gods. Sí, claro. In an effort to understand their sickness. Without the abilities of Hephaestus, I am unfortunately unable to correct their programming. However, Zoe and I are hopeful we will find an alternative way to heal them. Claro, ella y Zoe está trabajando para curar la Tierra. Dice, tenemos una idea de cómo hacerlo, pero sin Hephaestus no podemos correr la solución. Varl and Zoe seem to like spending time together. Indeed. While studying old world data, Zoe discovered references to a dietary lifestyle known as vegetarianism. Sí, claro, tiene que ser vegetariana. The similarities with Utaru practices and encouraged Varl to try out this lifestyle. And how did that go? I believe they have agreed to disagree. Varl no quiere ser vegetariano y ella sí. How's Erend handling things? ¿Cómo están dejando ver las cosas? Accustomed to use of the focus after an initial incident. What did he do? ¿Qué hizo? He unfortunately crushed his first focus as he attempted to affix it to his temple. Amongst a number of Oseram curses, I believe he also blamed the focus for being dainty. He has given repeated assurances that it will not happen again. Pobrecito. Tuvo muchos problemas. Tuvo muchos problemas con su focus. Mira, está interesante. Gaia es chida.
Vamos a So echarnos this esto rápido. facility, it was meant to open. For the local had humans received their education from they would have then been guided here. As that never happened, this place... Until Minerva decided to settle here. Ah, interesante. Este lugar fue planeado justamente para que los humanos de ese momento pudieran recuperar información y trabajar. Es una base literalmente hecha para ellos. So I guess this room was meant to keep an eye on conditions outside? Yes. From here, the to observe weather. Ok, fue para controlar mientras se destruía y creaba el mundo. Qué fuerte. I'll keep a lookout. So the Hades Proving Lab, where I found the guy, it used to be a Pharaoh research facility. Yes. The facility was used to engineer and test it. It appears to have been one of... I guess it wasn't enough to build up. He wanted viruses to infect. So, a while back, before the battle at Meridian, I discovered another AI there. One not related to... It was created to oversee and it spent the last 1,000... I'm guessing you didn't know... No. From the data on your focus, it seems that an effort by its Any chance... I have already attempted contact. Given its previous experience with accepting, I imagine it is unwilling. Right. Because... Well, that's too bad. Estaba hablando de la antigua inteligencia artificial, no me acuerdo qué parte es, imagino que es el inicio del juego. During the Pharaoh plague, the US military resumed the use of human combatants. Ah, mira. As automated machinery was unreliable. It is possible the vehicle was part of a pre-automated war fleet. Claro, era una sala para reclutar gente. Until the mountain was blasted apart and buried them. Wow, ok. ¿Hay más del último mundo? Ah, de Elizabeth, Zero Down. No, está bien. I'll be on my way. I wish you safe. Ya es mucha información, es demasiado. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar con Bar, el que le falta un bracito. Porque creo que había alguna información sobre él. Uy, misiones secundarias. Vamos a ver qué show con él. I know. That makes you want to punch something. More like someone. ¿Qué onda? ¿Todo tranqui? It's about the land gods. Sí, claro, dime, ¿qué pasó? You said you wanted to talk about the land gods? I think there's a way to heal them so that they'll once again provide plain song with grain. Ah, una idea para... A set of instructions. She called it reboot code. Ajá. If we deliver it to the land gods, their derangement will end. That's great. Perfecto, una especie de solución. There are thorns on the path. Unless the code is given by Hephaestus, the land gods will reject it. Gaia showed me a way around this. We need components called control cores from machines made by Hephaestus. Okay. Machines similar to the land gods. Okay. You mean Grimhorns? Like the one we fought in the repair bay? Yes. Gaia helped me locate 2 of them out west. So, kill the machines, get the control cores, then use them to adapt the reboot code into something the land gods will obey? If all goes well. But taking down 2 Grimhorns won't be easy. Together. Bless you, Aloy. I'll send you the location. Perfecto, vamos a destruir 2 máquinas para robarles el código y lograr así intentar... Good. If we can get their control cores, maybe we really can heal the land gods. Vamos a intentar curar la tierra con los animales. Perfecto, estaba en esta misión. Está interesante, me gusta. ¿Qué onda, Barl? ¿Algo interesante? Hey, you and Aaron okay? Nothing some rest can't take care of. Are you okay? This beta... Just trying to take it one step at a time. Fair enough. If you need anything... Gracias, perfecto. Ay, güey, mucha información con él igual. How's everyone dealing? I tried explaining what a clone is to Aaron. Then Zoe said something about 2 trees coming from 1 seed. Es demasiada información. I'm guessing you've spoken with Cthulhu? I wanted to pay my respects for those who fell when we were ambushed at the end. Told him I'd never seen anyone throw themselves at a mission. He said a warrior shouldn't be praised for fulfilling their duty. For a second, I thought I was talking to my mother. Never thought a Tanakh than a Nora war chief could have so...
En esencia habló que fue difícil hablar con I'm guessing con el Talana cuate didn't del stay sin for bracito, long. con el You got Tanak. that right. Makes you wonder what this Amadis guy did to grab her attention. Whatever it was, she didn't tell me. Must be quite a Ok. story. I guess she'll tell us when she's ready. Nos dirá con esta lista. ¿Qué más? How's everyone handling their focus? And we all have our difficult moments. Erend definitely curses the most. Sí, le estaba teniendo But I'm bastante hoping Eren. Oseram's stubbornness prevails. Perfecto. ¿Quién más? How's everyone doing? ¿Cómo está Just todo? taking it all in. ¿Hay más de esto? Everyone's settling in. Zoe's planning on bringing all kinds of plants in here. Says a home should always spring with life. And I asked Aaron Atraer how to find plantas. them. Conozco a alguien que la trae plantas a todos lados. Still, it's not a bad idea. Perfecto. ¿Cómo vas? Training with Zoe. Yes, training. Look, she reads glyphs faster than I can already. I'd be a fool to refuse. Of course. Sí, claro, claro. You guys reading something over there? We ¿Has just leído algo finished going through interesante? all the logs you collected back in Nora territory and All Mother Mountain. Como yo estoy si es demasiada información, intento leer lo más rápido posible. Ya sé por qué me cansé Not to mention terrifying. de traducir la vez pasada. Es muy pesado. It's good to see you O sea, and Zoe llevo enjoying que como 20 yourselves. minutos aquí leyendo información, ¿no? Sí, más o menos. I've actually been looking through the data to find ideas for it and to thank her for helping me study the glyphs. Something from the old world that she's... Instead, I found out they gave each other stuff. If you ask me, stuffing a dead animal with anything, really. Maybe Gaia can help you find something else. Le quiere regalar algo, pero no sabe qué. Los Looks Zenith. like I was wrong. Their ship didn't explode on its way to Sirius like No, nunca Saw how they escapó. lied about creating a bet. Guess they lied about what happened to their... But still, the tribe settling... I couldn't put a single dent in it. That didn't stop you from resurrecting God. Won't stop us from using Hephaestus. Let's hope that's enough. Muy bien. I should get back to... I'll keep an eye on... Okay. Perfecto. Ahora vamos a intentar hablar con... Vamos a ver si puedo hablar otra vez con Beta. Si hay un diálogo nuevo. Si no hay, pues no, ni modo. No, no hay nada nuevo. Ahora sí que nos avisa el juego. Y ahora vamos a intentar hablar con... Sí, está muy pesadito el diálogo. Ah, me empezó a leer un ojo. Si no se baja el dolor voy a tener que parar el stream. Ah, sí me está doliendo. Creí que era la luz, por eso la apagué. Ahora me está llorando. Espérenme, quiero hablar con... ¿Dónde está nuestro cuate? Hay mesa de trabajo, a ver si puedo hacer algo interesante. ¿No puedo agarrar más cosas? Nah, no puedo agarrar más. No, este es mi cuartito. Nadie debe estar en mi cuarto, solo yo. Y el vato de acá. Viene de acá. ¿Cómo te duele? Me duele como que es vista cansada, creo. No, no sé qué es vista cansada, pero... Sí me duele un poquito. Looks like Erend and Katalo moved their stuff in. Sí. ¿Qué onda? ¿Tú todo bien? They set up a camp there as well. Thought we could talk? Ah, nada interesante, I pues should vámonos. head On the wings. Perfecto. Vámonos, que aquí espantan. Ahora sí, se va a poner interesante. No sé qué quieran hacer. Si una principal, una secundaria. Este día debería ser como de principales. Realmente nada más hicimos una. Tal vez estaría bien acercarnos un poquito a la siguiente principal. Ver si la podemos hacer. Si no llegamos muy tarde. Y pues ponernos a chambear. Hacer eso. Perfecto. Muy bien. ¿Qué misioncitas tenemos? Quest. Tenemos... Esta es nivel 25. Tal vez podría hacerla. Esta... ¿Esta cuál es? Ah, no, son... Ah, ya me acordé. No, todavía no puedo hacer estas. No, espérame. Sigue en espera. Ah, sí estamos... Este no sé qué es. Ah, ya. Esta es la otra chava. No, no sé quién es esto. Needs to know. Search events continues and appears. Ah, ok. Sí, sí. Ya. Ya tenemos información de la otra misión que estaba en pausa. Y esta... Que es ir hasta acá. Ok. Que es para cazar los animalitos. Y ya. Tenemos un campamento. Que este está por acá. Podríamos hacerlo. Pero vamos a hacer una main entonces. Una principal. Y al jueves le damos a las secundarias.
Main. Creo que este juego tiene mucho postgame. Ah, o sea, tiene demasiado juego. O sea, como que está tirado para que te hagas, te rushes la principal y después te hagas lo secundario. No sé por qué me da esa sensación. Tengo muchos puntos. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué le damos puntos? Warrior, Survivor. Vamos a... No. Vamos a subirle a este. A ver, ¿qué tenemos acá? Infiltración. Vamos a terminar. Como soy tan metódico. Esto a pesar de que no... No, espérame. Vamos a subir esto al 100%. No, no es la mejor decisión financiera, esa es la verdad. Que me dejó esto un poquito vendido. Pero vamos a subirle algo a... A ver, esto de acá. Send machine early, aggressive, defensive, Overload machines deal more damage with element art. Esto podría ser interesante para sobrecargar más. Pero no me he dedicado tanto a buscar cómo sobrecargar. Entonces debería llevármelo con calma. Cambio este que es el esquilo, sí lo uso bastante. Core with stamina and relational when using this selling strike. Ah, esto me gusta. Perfecto. ¿Y esto qué hace? Shock your position. That's plus impact. Ok. Nice. Bueno, vamos bien. Supongo que vamos bien. Y ahora sí, nos vamos a la principal. Que no es por nada, pero nos queda de paso esa secundaria. Así que antes que nada, vamos a ver si... Vamos a hacer como cositas. Ah, necesito ir cazando y eso. Entonces vamos a ir haciendo cositas más o menos secundarias. Ya no quiero escuchar rumores de esa señora. Vamos a hacer cosas secundarias en el camino. ¿Va? Yo creo que está cool eso. Es que ahorita no sé, ya tengo cosas, pero hay que ir recolectando cositas. No sé si te parezca adecuado. Aquí animalitos, búhos. Y hay una piedrita. De verdad, no me dejes sorprender lo bonito que es este juego. Búhos no necesito. ¿Qué necesitábamos? Conejos, creo. Agarrando recursos. Más búhos. Es que sí me desgasté bastante con esos principales. O sea, hay que agarrar todo lo que se pueda. Otro búho. Y esto es un refugio para mí. O sea, es que sí. No puedo solo llegar corriendo y y hacer cosas, ¿no? O sea, hay que ir con paciencia. Vamos a ver qué podemos mejorar. ¿Qué necesitamos? Que eso para mí es importante. ¿Qué necesitamos mejorar? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Spikes, arrows. Este me interesa. Creo que no hay salmones. Patos, salmón, pato, acuérdate, salmón. Pues sí. Salmón, pato, lagartija. Sí, creo que son lagartijas. Son trampas, esto está bien. Pato, pato, salmón. Ah, mira, está. Buitre, lagartija, pato, salmón, buitre. Conejo, me falta alguno de conejo. Y salmón, necesito mucho pescado. No, paciencia. Sí, debe ser paciente. Si vamos a un río nos vamos a tener a pescar. ¿Qué? ¿Por qué me marcaste eso? Ah, me lo marca como misión. ¡Uy! Está súper bien esto. ¡Qué locura! Y te dice dónde hay. Uy, no, nos vamos a poner luego a hacer estas cosas. Está súper bien. Ok, órale, está muy bien. ¿Ves que en el primero solo te decía, ah, sí, necesitas esto, pero no te decía dónde conseguirlo? Y ahora sí te dice dónde conseguirlo. Oigan, está de lujo eso. Ganso. ¿Por qué ganso? Yo no soy un ganso. Oigan, está demasiado bien eso.
Hay que tener cuidado acá. Perfecto, de 5 en 5. Obviamente aquí nos vamos con lo más sigiloso posible. Si no van a verme y me voy a morir. Aquí hay... ¡Ah! Necesito esas. Uy. Necesitamos un chorro de esas. Atentos esas. ¿Es un alacrán? Stash this away for later. Si ven más, me dicen. Estoy diciendo... ¡Ah! Pato... Ah, ya te entendí. Pato, pato, ¿Gonzalo corriendo o qué? No me acordaba de ese juego de niños. ¿Lo jugabas mucho? Ese juego de niños estaba cool. Otro jabalí. No hay más lagartijas, en serio. Es que no son lagartijas como tal, pero no me sé el nombre no me sé el nombre ni en español ni en inglés. Mr. Muy internacional. ¿Eso qué es? Perfecto. No. Chihuahua, ¿dónde está? Chin, se me fue el buitre. Hijo de su buitre madre. Uy, espérame. Jabalí, ¿qué más había? Aparte está divertido esto, ¿no? Bueno, a mí me está gustando esto de cazar. Buscar como... Esto que es un... Sí, jabalí, no me interesan los jabalís. Lo siento que está padre. Yo juego más resorte. Ah, ok. Resorte, no me acuerdo cuál es resorte. Típico, ¿no? No lo jugabas tú y automáticamente... Si no jugaste Pato Pato Ganso no tuviste infancia. No, yo Pato Pato Ganso sí jugaba, pero como estaba gordito no corría rápido. Siempre perdía. A veces a mi yo gordito corriendo. Perfecto. Well, won't have to worry about running out. Muy bien, vamos, no vamos tan mal, ¿eh? Perfecto. Yo ternura a mi yo gordito corriendo. Me sentí como un palumpas. Ay, Dios mío. Uy, aquí hay buitres. No. Uy, de puro cuervo. Puro cuervo Dodín. Oye, esos cuervos Dodín me dejaron tocado, ¿eh? Cada vez que mato a un animalito con flecha, me siento poderoso. Oh, necesito más de esos. Y... Uy, si le di. Este era el bueno. Perfecto. Necesito como un chorro de buitres. Fue pocas veces y no me acuerdo si perdió, probablemente sí. Como un pavo, ándale. Como un gancito bonito. Y casi parloteando. ¡Gordo! ¿Sabes ese chiste, no? Ese es gratis. Había un niño muy gordito y le decían, le decían a su mamá el pavo real. Porque cuando le decía, gordo. Mal contado. Justo en el resorte y hay que saltarlo y pisarlo. ¿No es como salto de burro que le decían? A la madre, es una manada esto. Ok, este está peligroso. Este camino no me gusta tanto.
No sé por qué creí que iba a haber aquí un acceso. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a equiparme la cosa de sigilo y vamos a usarla. Porque atravesar por aquí va a estar muy difícil. Como era ese de salto de burro... ya sé cuál dices. El que era como una liga, ¿no? Sí, 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 sí. Ya entendí cuál. No, el que yo decía era como salto de burro. Que se ponían... Que no era más como una actividad de educación física. Ay, espérame. Espérate, espérate. Vamos a correr con esto. Sí, justamente salto de burro. No me ven, soy invisible. Nos damos florita. Que nos acabó ya. Estuvo bien usado, bien usado. Igual estuvo peligroso hacer eso. This'll make a good die. Oh, mira. Unos recursos por acá, supongo. Te ponías entre dos, te ibas cantando. Sí, 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 sí. Sí, claro, claro, claro. Creo que no tengo acceso a eso. Eso no le puedo hacer nada. Uy, otro buitre. Uy, no. Perfecto. Es que hay que ir agarrando cosas de estos vatos. Sí, ese nunca lo jugué. Como que antes estaba el estigma desde niño y niña. Pero me acuerdo cuando salió una película que se llamaba Jump In. De Disney Plus. De Disney. Estaba muy... Era justamente ese... Creo que era una película muy progre. No, mejor no digo tonterías. Quiero hablar con esta morra. Bueno, luego vamos. ¿Puedo transportarme aquí? Perfecto, ya lo hicimos. Luego vamos allá, vamos a buscar qué hay aquí. Pero si antes era como que muy estigmatizado niño niña todo eso. Y ese ni lo necesita, pero lo maté ya. Pero justamente era una película que eran unos cuates que saltaban la cuerda. No tenía mucho que ver, pero saltaban la cuerda. Y justamente se trataba la película que uno era boxeador y saltaba muy bien la cuerda. Y se juntaba un grupo de chavas para saltar y hacer eso. Y hacían saltos bien cool. That Oseram camp Talon and I were trying to find should be around here. Mira, otra caja de... I must be closing in on the signal. Te di chance. Ya tenemos bastantes cosas, An ancient tunnel. I wonder where it leads. This tunnel's blocked. It looks recent too. Vamos a ver qué hay aquí. Find a way to get further in. Es que esto es aventura, esto es exploración. That fire gleam? Perfecto. Pues estaba cool ese. Pero sí. Perfecto. ¿Ves por qué es importante hacer exploración, Halenteri? Es la cantidad de recursos que estamos sacando. An Oseram. How'd she end up in here? Corruption barrels. Mira, hay más acceso por acá. Oye, este sí le sigue mucho concreto y todo, ¿no?
work on that. Vámonos por acá entonces. Don't like the sound of that. Si no, como que esto se va a caer. No, es que si llegan sin exploración a pecho peludo. Nah. Soy más curioso que... O sea, me gustan las historias, pero me gusta... No te dice cómo me gusta esto de exploración. Ir caminando, te encuentras esto. De hecho, el Zelda que vamos a jugar es eso, exploración pura. And more Oseram. Ok. Looks like they were part of the caravan. Pues, por ejemplo, ahorita... Fire's not gonna help me. Ok. Me andan chismorteando por aquí. Escucho uno demasiado cerca. Este casi me atrapa, de hecho. ¡A la madre! No se muere con esto. ¡Demonios! Machine's calling backup. Ya me di cuenta, Loy. Vamos a hacer un poquito de estas. ¡Ay! Se puso furioso. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tú también tranquilo. Vas para acá. Ah, no le logro dar, se mueve. Hay otro por allá. Hay otro que me empezó a lanzar cosas. Ok, eso no me gusta nada. No sé tú qué te traes. De la corrupción, no tengo nada de corrupción. Ah, déjame te doy. Ahí está. No le hice nada. Están muy fuertes, son demasiados. Perfecto. Corre Cell, corre Cell. Ya se muere, ya se muere. Ay, espérate, vas a matarme. ¿Qué pasó? Espérate. ¿Por qué diablos no suelta la trampa? Ah, porque no se puede picar. Perfecto. No, dale crítico. Perfecto. ¿Tú aquí eres débil? Ah, la corrupción, ¿verdad? Resistes la electricidad, entonces vamos a ponerte de fuego. Ay, güey. Hazte para acá. No es que le haga mucho daño, pero le hace más que el normal. Haz para acá, haz para acá, haz para acá, haz para acá. Ay, ¿en serio me quemé? Aguas, aguas, vas a lastimarte. Ay, se me atoró el cable del... Vamos a poner... Este no sé qué es. Ay, ¿por qué no pones siempre las trampas? ¿Por qué no las pone? ¡Qué frustración! Ya se enojó. También me enojo. No sé por qué diablos no las pone. Uy, no le di, qué lástima. Ok. Ah, es un escudo, qué loco.
había entendido que era un escudo. Ah, vente, vente, vamos. Ay, vamos. En la cabeza, en la cabeza. Bueno, donde quieras. Pero pégale. Uno de daño. Ah, ya, por fin. Oye, estuvo fuerte la pelea, ¿eh? Si llegas sin exploración, pecho peludo. No, la corrupción está muy fuerte en este tiempo. Pero no soy corrupto. En este stream no hay corrupción. Ludocronus 2024. No, cállense. No, yo no me postularía nada. O no, no creo. Nunca digas nunca, dijo un gran pensador. Justin Bieber, creo. Hagan muchos clips ahorita. Se me olvidó mandar para hacer clips. Y ahorita me pongo al tiro con los clips. Ya se fue un poquito el dolor de ojo. Yo creo que era la luz. No estoy logrando acomodar con esta luz nueva que estoy poniendo. O sea, creo que se ve bien. Y ahorita le puse una telita y le bajé la intensidad bastante. Y aún así me empezó a fastidiar. Ah, mira. Mira. Regálame un segundazo, por favor. Ya te iba a banear por accidente, Glintery. Perdón, perdón. We are back. Yo creo que sí está muy directa la eliminación, pero... No crean, sí le echo la culpa también a la calidad de mi luz, pero la verdad es que está... tengo que alejarme más. Pero no sé. O sea, porque mi foco normal no me afecta. Ay, güey, aguas. Si me mata. Paso volando. Ay, espérate. Oye, sí me espantó, Sí, iba a ser accidente, te lo juro. Si no, no te hubiera dicho. Ok, mejor no corro. Oh, demonios. ¿Qué hago aquí? ¿Qué diablos hago aquí? Yo solo quería agarrar la caja fuerte que había ahí. ¿Cómo llegué acá? ¿Por qué no me detuviste, Jalenteri? ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Espérame! ¡Déjenme subirme! ¡A la madre! Ya me acuerdo de esta cosa. ¡Ah! No me mates, por favor. Quiero ver qué diablos es esto. ¡A la madre! Espérame. Ajá. No me quiero morir. Todos más. Ya sé. Si me mata me voy ya a otro lado.
tomarnos la... ¿Qué diablos está haciendo este cuate? Que no creo que le vaya a hacer nada a esto, honestamente. Vamos a hacer un poquito más de estas. ¡Espérate! Haz para acá. Esto que hagas en esto de aquí. Y en este de acá. Ah, ¿por qué diablos no se stuneó? ¿Dónde está? Vamos a equiparnos. Necesito estas. Creo que esta va a ser mi carta ganadora si le quiero hacer algo. Espérate. Ay, güey. Está imposible este cuate. Ajá. Chihuahua. Sí se puede, sí puede. No sé qué más es débil porque no puedo. No me deja ni escanearlo. No puedo ni escanearlo al hijo de su Mauser. Al frío, ok. Ah, qué horrible. Vamos a lanzarle de estas. Vamos, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Ay, ¿en serio fallé ese último? Perfecto. Ah, no explotó, ya que se muere, creo. Ay, güey. Ah, qué bueno estoy. Uf. Well, that's one rock breaker that won't be troubling anyone anymore. The Othra must have entered the canyon on the eastern side. I better take a look. Perfecto. Vamos a agarrar todo lo que encontremos por acá. Sí me dejó un poquito bajo. ¿Cómo diablos me regreso? ¿Alguien sabe? ¿Por qué no me detuviste, Jalenteri? ¿Por qué no me dijiste alto ahí? No es exploración, es perderte en la perdición. Algo así. Voy a tener que regresar para acá, teletransportarme, porque acá está bonito acá y tú lo quieras, pero no, no, no debería estar acá. Bueno, exploramos, ¿no? ¿Qué te dije? En todos modos hay que explorar. No me dijiste, no me consta, no hay, el chat no vio eso. Lo bueno es que no se guarde el chat. No te hice caso porque no me dijiste. Así de plano. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Ah, que no me dijiste. Está bien. Ya te lo dije. X. Somos chavos. Ah, espérate, no. Ya bien violento matando todo con las lanzas que explotan, ¿no? Y luego vamos a hablar con esa morra.
Ah, mira, misión hay muchas misioncitas secundarias. No, concéntrate. Concéntrate, Ludocronos, concéntrate. Yo sé que tú puedes. Sí lo guarda, no lo guarda, de hecho. Yo mismo lo elimino. Ahorita estamos bastante lejos. Ah, no estamos tan lejos ya. That tall neck looks damaged. I should take a closer look. That dust column looks like it's on a mission. ¿Que está vibrando el control? Espérate. ¿Qué está pasando? ¡Uy! System reboot. So an override might fix the tall neck. But how to get up to it? ¿Puedo subirme? What are they doing here? I don't think any of my weapons can take this thing down. There's gotta be something around here I can use to take this tall neck down. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo subirme, por favor? Oh. ¡Ay! Se cayó mi control. Mi... No puede. Sí puedo. Por fin. Bueno, luego vengo, ¿va? Está bien bonito, míralo. Oh. Yo me quiero subir. Ay, ¿por qué está cayéndose el control? Esta cosa. Otro día. ¿El jueves puedo subirme? Y hacemos muchas cosas secundarias. ¿Va? Oh, es que está bien cool. ¿No lo ves? Creo que hasta me brillaron los ojitos. Ay, Dios. A ver si no me matan estos de acá. Esto es desierto, qué locura. Está chiquito, no estoy tan chiquito. Sí puedo. Ya derrotamos cosas que no necesitábamos. Ay, ya casi llegamos. Hay muchos animales por aquí, ¿eh? Es que de verdad me gustan muchas cosas secundarias. Oh, sí es cierto, estamos en Las Vegas. Ah, ok. Oh. Vamos a mantenernos. Ah, fuck, ok. ¿Hay nadie de aquí a Las Vegas? Yo no. ¿Tiene algo interesante estos? No me interesa. Ahora ¿a quién van a adorar? Ah, bueno. Gaia said this is where I'd find Poseidon, but the ruins out here are exposed to the elements. A lot of them are buried in the sand. So maybe Poseidon is underground. If that's true, I might be able to find a way down through one of these structures. Dice que lo más seguro es que esté Poseidón aquí. Si está aquí, debe estar bajo tierra. Ahora necesitamos buscar una manera de bajar. Ah, mira, aquí no hay tribu ni nada loco. Nada más. Nada más nosotros. Ya tiene un candadito este. Había una fogata por acá, vamos a pisarla para poderla marcar y poder regresar si es necesario. No lo pienses más.
campo. Muy bien. Yo creo... Vamos hacia acá. Debe haber una manera de entrar aquí abajo. Hay que explorar un poquito. Ya salió el sol. No tengo idea cómo llegar abajo, honestamente. ¿Cuánto vamos de stream? Llevamos 2 horas, 2 horas, 2 horas. Yo creo que podemos hacer una pausa, ¿no? ¿Qué piensan? Hacemos una pausa, estiramos las piernas, bajamos la vista y ahorita regresamos. ¿Sale, vale? No me tardo. Y ahorita vemos cómo entrar. Yo creo, con suerte, logramos completarla. Hoy. Otra cosa que no conozco. Otro camino bloqueado. Vamos a ver para acá. ¿Qué les parece? Yo creo que sí es buen momento. Así que, yo no voy a usar más buitres. Tengo maté como 50 buitres morados. Espera, vamos a ver qué hay por acá. Me está gustando mucho este juego, ¿eh? Mucho, mucho. Cyclops drones. I could reconnect it with the dome back in the base if I grab its data. Perfecto. Aquí hay un dron. Y ahorita vamos a ver qué hay para acá. Bueno, gente, no me tardo. Vamos a traer las piernas. Vayan por botana. Vayan por agua. Vayan por lo que requieran. Si están viendo recibido en YouTube, adelante en el video. No se preocupen. No me tardo.
Listo, ya andamos aquí. Perdón. Es que me fui a comer una manzana. Oye, no me esperaste ni un minuto. Lo mandaste luego, tu mensaje. Ya regresa. Mi chance. Me comí una manzana. Ay, me espantó el motor. Escucho con un motorcillo. ¿Puedo subirme por el dron? Pues, no, vamos a ir con la misión principal. Que el público se enoja. Water's pouring out of that building. Poseidon's doing? A ver, Check it out. estamos aquí explorando. Ah, mira, aquí está. Ah, interesante. Camping gear. Looks like Vamos a there's entrar. something behind that top. ¿Quién se murió? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? I almost had him. I was so close. To drowning, maybe. Not to the embers. Moreland, it's over. Well, not for me, it's not. No está acabado para él. And you're going to die. Alone. Because we're not sticking around to fish out the corpse. Vas a morir solo porque no vas a buscar tu cuerpo. So the visionary's fate hung in the balance. Would he choose life or succumb to deadly delusion? ¿Qué onda? Hello. Ese me acuerdo uno de ellos, ¿no? So, there's an ancient city under the sand, but it's flooded. Suddenly a Norse spear maiden appeared. Yeah, okay. Muchos refranes. Well, you're not typical Delvers. That's for sure. Someone's been through here. What's this? ¿Qué es eso? I call it a diving bubble. This is the Mark 1. The Mark 2 was better, but it got stuck halfway down. Air tube snagged. You went down in that. ¿Fuiste abajo en eso? Really expect a layperson to understand. Because that's pretty smart. Es muy pequeño. I'm sorry. May I remind you, you got stuck inside and nearly drowned. It'd have to be portable, though. Tiene que ser portátil. Machine kneecap, maybe? Well, you'd need a filter. Necesitaríamos un Thought a filtro. membrane would do it. With a hose to a compressed air capsule. Hammer and tongs. What is this? What is happening here? Get over here. Se lo quiere llevar para que no siga con su misión. She's a stranger. Es una extraña. You got a Es una name? inventora. De su nombre, Taylor. Aloy. Burlos. Stranger anymore. You're a damn fool. Come on. I got the original schematics over here. Tengo el esquema original por aquí. Well, hold on. Just a couple of questions first. Un par de preguntas antes. Partner? Partner? Partner, compañera. ¿Escucha bien el juego? What's so important down there? ¿Qué es tan importante que estás arriesgando tu vida ahí? Well... Moreland, I'm not interested in salvage, okay? Whatever you find below is yours. Todo lo que encontramos es tuyo. Then what if I told you we were delving for the most spectacular treasures ever scribed by man? El más espectacular tesoro que hemos encontrado. No nonsense. Bien, ve el punto. I like it. Behold, an ember. Ok. ¿No es que es un ember? Piece of junk. Well, Ah, now, perfecto, gracias. yes, but with a proper spark. La These chispa adecuada. magnificent creations of the old ones paint mesmerizing pictures in the air, and the ruins below us are full of them. A feast for the eyes beyond description. Estamos haciendo hologramas. This is my old Gramps promised me. Perfecto. ¿Tu abuelo? How did your grandfather discover these embers? ¿Cómo tu abuelo encontró esto? 40 odd years ago. He was one of the first to lead a delving party into the Estaba ahí west. hace 14 años. He discovered the ancient city around us, plumbed the depths of this very structure. He found the hollow underneath and the glowing embers all about. Took as many as he could and brought them home. Agarró los que He pudo y always se fue a wanted to come casa. back and get more, but well, never scraped up the shards. Nunca pudo regresar por más. What he really wanted to do was use the embers to put on a show.
Quiero hacer un show con has estas, ever seen. como el que nunca se ha visto en este mundo. Sounds like quite a guy. He was a true delver and a true showman. And I miss him. Era un verdadero showman. But I will do him proud. Que lo extraña. The embers and put on a spectacle that would have amazed even him. Va a ser un espectáculo impresionante para él. ¿Con tu ayuda? Claro. So these embers project images? Entonces estas embers proyectan imágenes, Paintings of light. pinturas, luces, It's amazing stuff. cosas impresionantes. Showed the most Esta muestra la cosa más, la mujer más hermosa que he visto en mi vida. to a buffet of lobster and succulent beefs. I must have watched it about 100 times as a child. My old grandpa. Lo he visto cientos de veces de niño. What happened to it? ¿Qué le pasó? Over time, they die out. I cried the day that this one's light faltered. Ah, se le acabó como que la pila. Un día murió. Lloró. There are many more below. Pero hay You'll más. see. Tienes que If you verlos. get down there like I did, and my old grandpa Si bajas ahí before me. como yo, encontraremos un chorro de cosas. Ah, ¿qué So pasó? what exactly happened down ¿Qué there? pasó aquí? It was a delve like no other. A chance to follow my old Gram's footsteps. Beneath this structure here is an enormous hollow, a dome protected from the sands. We built this elevator here to ensure easy egress and exit. It's quite a contraption, actually, and not so easy to... Right. Again. What happened? Hicieron un elevador para bajar y subir. At the bottom, En el fondo, we beheld the treasure my Gramps first discovered. encontraron el tesoro de su abuelo. Images in the air of every Juntando description. imágenes por el aire por todos Dancing lados. women, games, Mujeres basando, coins, bailando, and juegos, promises monedas. of jackpots. Y la promesa de jackpots, que no sé qué es eso. It's gotta be good. Pero puede ser bueno. But then Pero entonces, something went wrong. algo vino mal. The images turned nautical. Las imágenes se Waves went pusieron through them, even fish. con olas, It's like a strange underwater dream. como un sueño raro abajo del agua. Poseidon's dream. El sueño de Poseidón. Yeah. Claro. Well, suddenly there was this terrible rushing sound, and then Un sonido terrible an y de repente explosión el agua. erupted from the floor. Que movió el agua el agua desde el suelo. ¿Explosión del So agua? water just shot up from the floor and filled the place up? It was a raging flood unlike anything I've seen. Un flujo de agua que We nunca había ran visto. like forge fire and barely made it up Corremos the lo más hill probable y as waves apenas llegamos al crashed elevador. beneath us. Fue atrás de ellos. But not stirred. I built the diving bubbles Mark I and Mark II. Ok, y fue cuando creó las burbujas, inundó todo. Nearly drowned both times. Abaddon's beside himself. He thinks I'm insane. But I can't give up now. Creo que estoy loco, pero no me puedo rendir ahora. I've come too far. And the embers He llegado muy lejos. barely within my reach. Y son tan importantes para mi Maybe búsqueda. I can help. Puedo ayudarte. Maybe you can. Sí, tal vez tú puedes. How deep is it? Can't I just ¿Qué tan swim profundo down? es? ¿No podemos nadar nada más? You can stack 50 kegs in that shaft. Leave it to the Oseram to measure something in kegs. Talking liquid depths. I'd say it's apt. After not, sounds too deep to hold my breath. Suena muy profundo para mantener mi respiración. ¿Tus amigos qué You onda? guys don't seem like average delvers. We're not really delvers at all. We're showmen. Ah, no son, no es como exploradores, era algo así. Son showmans. And thus unfamiliar with the arts. Eres Nora y tú eres extraña en las artes. All around the claim. Stemmer tells stories, which I Él cuenta historias all manner of sounds que la acompaña and con los fireworks efectos and especiales. Abaddon, he, well, Él he handles the money, which amounts to about es el administrador, maneja el dinero. When we delve, it's to find gear for my theater. Cuando exploran es cuando buscan cosas para el teatro. Which makes this delve the most important one of all. Esta es la más importante de todas. Perfecto. Pues vamos a buscar las piezas. I'd better get after those parts. Vamos a ir por esas There's a partes. fully intact compressed air capsule in the Mark II, but like I said, it's stuck in the shaft.
If you made it back up alive, I should be able to swim down that far. All right. As for the other parts, Stemmer scouted a herd due south of here that should have what we need. I'm on it. Va a haber algo en el sur por aquí, que es lo que buscamos. I'll come back when you get the gear. Good hunting. Huele aquí cuando tengas la pieza. Perfecto. Ok. Hay que ir para acá. Muy bien. According to Moreland, the herd should be south of here. Ok, vamos a necesitar las piezas. Vamos a necesitar piezas para lograr terminar el compresor. Going down. Ok, muy bien. Pues suena bien, ¿no? Estaría bien agarrar muchas de estas porque probablemente me van a poner en aprietos. ¿Me puedo subir el dron ya? Y sí, principal. Como niño chiquito. Quiero postre, ¿no? Me estoy norteando. A ver, no. Vamos a ver. Sí me gustaría una mesa de trabajo porque creo que ya tengo... Ese lo mato por gusto realmente. No, vamos a... Justamente... Perfecto. Me gusta que las misiones principales no están teniendo una estructura tan cuadrada. O sea, no es meterte una base, matar jefes y todo. O sea, tiene sus jefes y eso, pero está más orientado hacia... Ah, mira, esto es lo que necesitamos. Hay que buscar... Tracks should lead me to the herd. This must be where the herd left from. I better follow the tracks in the other direction. Ah, perfecto. O sea, que la primera, por ejemplo, fue ir y conseguir que el otro cuate ayudara, ¿no? Y ahorita estamos con otra cosa totalmente diferente y no solo son rollos de tribus y política y todo. O sea, eso me gusta. Eso me está gustando. No, dijimos que sí el jueves. No, pero yo quiero hoy. Hoy es jueves ya. Sí, pero o sea, me está gustando mucho esta estructura del juego, esa es la verdad. O sea, porque no se vuelve repetitivo. Y te dan la opción de, oye, ¿quieres perderte en hacer un chorro de misiones secundarias? Adelante, hazlo. Oye, ¿quieres perderte explorando, cazando bestias? Adelante. Oye, ¿quieres perderte? Y eso está padrísimo. Se siente cierta libertad. Y miren qué bonito está este juego. ¡A la madre! No quieren más. ¿No quieren más? No quieren más. Enemigos, digo. Aprovechando. A la madre, va a estar bueno esto. No es martes. No, hoy es lunes. Está padre, o sea, si quiero dedicarle 2, 3, 5, 6 horas de puras cosas secundarias y me la pasaría igual súper bien. Ah, miren, como todos convergen acá. Ese cuate igual. Hay que tener cuidado con las aves. Y si puedo lidiar con estos primero. Mira, este cruza para acá también. O sea, está muy interesante esto. Porque si ahorita salgo y mato me van a ver.
A ver si puedo tomar esto. No, no voy a poder. Ahora hay que esperar. Ay, se escuchó mucho escándalo. Sí, sí es lunes, no manches. Ok. Nadie me vio. No, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. ¿Cuántas veces me va a hacer eso? Ay, güey. Iba todo muy bien. Ay, güey. Ah. No me gusta este juego ya. Okay, got them all. And where did the herd go? Ah. Es que sean necesarios. Estuvo feo. Juego mal hecho. Ah, ya. Yo enojado con el juego. Estaba echándole flores y después ya. Así soy de versátil. Muy bien, pero esto va a poner sabroso entonces. Vamos a curarnos, va a ser bueno. Pero sí me gustaría poder seguir agarrando recursos. En primer lugar. Ya no me gusta. No, está muy bueno. Un buitre. No, sí me gusta, sí me gusta. Sí me gusta el juego, así de... Hay memes de... fingiendo que me gusta el juego de 1200 pesos que me acabo de comprar, ¿no? Me encanta, me encanta. Yo, imagínense, yo no soy de comprar rara vez compro juegos de primer día. Y si compro es porque realmente me van a fascinar. O sé que tienen buena recepción. Se me preocupa un poco. Could do a lot of damage. Tener cuidado porque me está vendiendo esta cosa. ¿Hay un campamento rebelde aquí? ¿En serio? Sé que va a querer atacar. Voluble. Ok, no me vio, qué raro. Supongo que soy muy bueno. Dijo, ah, ese cuate juego Metal Gear, es muy sigiloso. Está bueno, lo vi una vez nada más, porque salió un juego igual. Hay mucha como competencia que no entiendo, o sea, sí lo entiendo, pero mucho fanboy de... Ah, estos están fuertes. Hay mucha riña entre PlayStation y Sony. Y justamente muchos se burlan mutuamente del otro. Y la verdad es que todos tienen juegos buenos. Ah, los canguros son pesados, ¿eh? Tengo marcado... Ok, vamos a tener cuidado. Vamos a intentar hacerlo un poquito sigiloso. Es otro camino.
quién estoy marcando el camino entonces? Creo que a ninguno lo mato de un golpe. Lo cual puede ser obvio, pero no lo es. Voy a irme primero por el de acá, a ver si no me ve. Creo que no hay... Creo que no hay dónde esconderse. Creo que les digo, no lo alcanzo a matar. Aparte de otro este acá. Creo que no alcanzo a matar a ninguno. Ahorita que me acerque de sigilo, voy a ver si me sale la calaverita. Con sobrecargar a uno es una gran ayuda. No, es que no me va a dar suficiente daño. Ah, demonios. Están muy fuertes todos. Nivel 13. Ah, pues no están tan altos de nivel, ¿eh? Yo soy 26. Pues con suerte sí me los ando cepillando. No sigilosamente, pero poniendo trampas y eso. Son débiles a eso. Lo que podríamos hacer es poner una trampa de estas. ¿Cuántas me piden? Con estas la hago. Entonces, por ejemplo, esperamos que se vaya para allá. Y dejamos una trampita ahí. Ponemos la trampa y nos vamos. Así de fácil. Con esto o se muere o casi se muere. Se acciona nuestra trampa y vemos que show. Esto es débil a la electricidad. Tenemos fácil, podemos poner de estas. Aunque no los matemos con estunearlo. A ver, vamos a ver nuestra travesura. Ven, casi se muere. Le dejamos un golpe realmente. Entonces ya ahorita que se armen los trancazos, ya se muere de un golpe. Aunque les diré que tal vez se muere. Y nadie vio nada. ¿Estamos de acuerdo? Hasta me siento pro player. Y ya, ese de allá se fue para allá. Hubiera sido bueno estar ahí. Ay, me espantó el tornado. Es como que es el más grandote, pero es débil al fuego. Que igual se puede matar fácil este. Tenemos estas trampas. Es que está muy buena esta arma, la verdad. Deberías irte, mi amigo. Todavía no voy a tratar contigo. Realmente le estoy haciendo de a tos. Tú no viste tampoco. Le estoy haciendo a tos porque no... Uy, güey.
Me espantó este. Creí que ya se había ido. Ay, güey. Ah, perfecto. Muchos animalitos hay por aquí. Ah, este es igual. Vamos a ponernos una de estas igual acá. Necesito que no converjan sus caminos. Necesito que alguien me está correteando, no sé por qué. Así está mi conciencia, ¿no? Esta puesta, esta. A fuerzas caen en esto, aquí. Eso no lo mata, pero sí lo congela. Ese debo hacerlo como con más sigilo. O sea, sí puedo hacerlo, pero... ¿Qué? ¿Cómo me vio? ¿Cómo me vio? Adelante, 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 adelante. Ay, güey. Haz para acá. Haz para acá. Chihuahua contigo. No, cae en la trampa. Preparé una trampa para ti. Que la fregada con ustedes. Nah, toda estrategia para esto. Espérate, a ti te va a tratar diferente. Ay, güey. Espérate, corre para acá. Llego. Perfecto. No le hice nada. No, realmente no le hice nada. Ay, espérate, vas a matarme. Ah, ok. Perfecto. Corre. Perfecto. Espérame. Uy, güey. Ok, voy a morir, sigo haciendo eso. Ay, güey. Me picoteó. Me picoteó en la cabeza. ¿Vieron cómo le hizo? ¡Pah! Y me mató. Ok, no pasa nada. A ver dónde me dejaron. Ah, la neta le hice mucho a todos. Yo creo que sí los mato fácil. Vamos a por ese cuate igual. Vamos a tener cuidado nada más aquí con esto. Igual le hacemos aquí. Nos ponemos a hacer dos de estas. Una de estas. ¿Quién me vio? ¿Quién sabe? Ah, me vio el mero. Se murió ahora sí con un golpe. Este vato sigue siguiéndome. Ojalá que no. Este de aquí. Es que uno quiere hacer las cosas bien y no lo dejan. Siguen por su show estos cuates. Siento que me escuchan aquí. No, no pasa nada, ahorita sale.
Los canguros son de los que más me preocupan porque son los más fuertes a mi punto de vista. Uy, espérate. Pero bueno, sigo insistiendo que parte de la intención del juego es que juegues con este tipo de sigilo. Ah, se murió otro. Sabemos que se explota. Esa es la verdad. Entonces, sabemos que este es débil. ¿A qué quedamos? A la electricidad. Ok, entonces la electricidad le va a hacer mucho daño muy rápido. Vamos a ponernos por acá. Ah, la madre, ok. Ok, espérate. Pues, por favor. Puedes poner esto acá. Y sí. Maldito pajarraco. Ajá. Ahora quién ríe, maldito pajarraco. Ay, güey, aguas. Eso pensé. Perfecto, nos curamos tantillo. Y ponemos este de fuego. Y nos venimos para acá para que caiga en mi trampa que puse convenientemente para él. Quiero verte arder. Ajá. Haz para acá, porfa. Haz para acá. Ándale, ahí merengues. Vamos a hacerte explotar. Ajá, eso muy bien. Ok. Y vamos a poner otra de fuego aquí. Perfecto. Ajá. Ándale, papá. Déjate venir, a ver si sí. Ay, te estás quemando otra vez. Qué lástima. Creo que casi te mueres, papá. Ándale, entre ceja y ceja. Muérete, porfa. Nice. Now to see about that synthetic membrane. Ándale. One synthetic membrane. ¿Ah? Okay, that takes care of the machine parts. Just gotta grab the compressed air capsule from Moreland's diving bubble. Perfecto, ¿eh? No soy tan malo, ¿eh? Vamos a ver qué crafteamos de acá. Este es el canguro. Ah, mira, aquí dejamos el pajarraco. Vamos a ver qué tiene para nosotros. Ah, creo que ya lo había agarrado todo. Tenemos el otro canguro de acá. Me gustó el combate, Ahora sí estoy muy subido de nivel. Perfecto. ¿Qué tan lejos está? Ah, es un refugio. No, entonces no. Vamos a teletransportarnos. Y vamos ahorita a la mesa de trabajo. ¿Qué hora es? Vamos a ver qué hora es. Son las 4 para las 8. No sé si me da tiempo de acabar toda esta misión principal. No sé si quieran dejarla aquí a la mitad. Hablamos un ratito más. No pasa nada. Tenemos un leve descanso. Debo poder aguantar jugar atrás. Nunca dudes. Nunca dudé yo tampoco. La mesa de trabajo está arriba. Está acá abajo. Ni idea, honestamente.
Ah, no, acá está, perfecto. Perfecto. Y vamos por mejorar. Creo que estoy demasiado avanzado a mi nivel. O sea, el nivel de la historia. Justamente por lo mismo de que he estado... Ah, perfecto. Ahora todo lo que me va a faltar es salmón.